¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Hemos estado muy atentos del tema Álvarez Puga, Inés Gómez Montt, la Fiscalía General de la República, lo dicho hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que la Fiscalía tendrá que pedir precisamente su extradición y que la idea es que esté en México. Pero ¿qué hay detrás precisamente de Álvarez Puga? Hace unos años, cuando su servidor estaba en la octava, tuve el honor de conocer a mi querido Cedric Raciel, de admirar su trabajo y en alguna ocasión oportunidad platicamos precisamente del caso de Álvarez Puga y de Inés Gómez Montt, justo cuando estalló todo este escándalo y cuando empezaron a desaparecer literalmente de la vida pública ambos personajes. Mi querido Cedric, yo como siempre te agradezco muchísimo que estés con nosotros, gran reportero, periodista del país. ¿Cómo estás? Hola, querido Jesús, muy bien. Gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto hablar contigo y con quienes nos miran en tu canal. Gracias, querido. Oye, a ver, platícanos un poco. Álvarez Puga, Inés Gómez Montt, ¿qué representan ahora que se discuta tanto de las factureras? Entiendo que no está detenido por el caso que se le acusa en México, tú corrígeme, por favor, pero que a final de cuentas podría ser traído a nuestro país por las mismas circunstancias. ¿Y qué podría abonar esto o qué podría derivar esto en el caso concreto de propio Álvarez Puga, oye? Bueno, pues yo creo que su detención sí está relacionada con esto, pero no está muy claro, ¿no? Ayer, el lunes, se difundió que había sido detenido por un asunto de su circunstancia, su estatus migratorio. Y eso daba la impresión, daba a entender que no tenía nada que ver con los delitos de los que se le acusan a él y a su esposa Inés Gómez Montt en México. Pero la información que revela hoy la Fiscalía General de la República este martes, a mí me da a entender que al contrario, que esa detención tuvo que ver con esta petición, porque ¿qué dice la Sí. Fiscalía? Dice que en efecto el gobierno de México está buscando la extradición de este personaje, eh, y que el 17 de octubre, o sea, apenas hace menos de 10 días, un juez de Estados Unidos, un juez migratorio, autorizó su detención y su deportación. Esto a mí, digo, y que no, 8 días después, este personaje se ha detenido por un asunto de su situación migratoria, a mí me llama la atención. Ujú. Luego dice la fiscalía que la defensa de Álvarez Puga en Estados Unidos impugnó esta decisión judicial y ahora una nueva instancia judicial de Estados Unidos va a resolver el asunto el 12 de noviembre. Es decir, en 2 semanas sabremos cuál será el destino de este personaje. Yo creo que lo importante es la confirmación de que México lo está buscando. Y está buscando extraditarlo. ¿Y por qué es más importante? Porque Álvarez Puga es un abogado muy, muy influyente, muy importante, con conexiones, con clientes en la esfera política de altos niveles de México, también entre grandes empresas y también entre narcotraficantes, porque eso es básicamente la naturaleza de una empresa facturera, que es a lo que se dedica este hombre. Esto todo según las acusaciones que han hecho por las autoridades de Hacienda. Nosotros hemos publicado en el país como para la Fiscalía, la Procuraduría Fiscal, en su momento, en el sexenio de López Obrador, Álvarez Puga era algo así como la mente maestra detrás de el gran negocio de las factureras, ¿no? Que es un modelo de saqueo de recursos muy, muy perverso, ¿no? O sea, a mí me parece incalculable la cantidad de dinero que se pierde por este mecanismo de desvío de recursos y lavado de dinero a través de estas empresas factureras, que son empresas que no existen, ¿no? Son empresas que se dedican a simular, prestar servicios y que finalmente más bien terminan siendo el hoyo por el que se van recursos gigantescos. Yo diría que es el principal cáncer en materia de corrupción que enfrenta el gobierno de México, no en este sexenio ni en el pasado, sino en general, ¿no? Es un modelo de saqueo que perfeccionó este sujeto y que pues ha significado, como decía, pues un golpe muy tremendo al erario público, porque mucho dinero se desvía por ahí, pero también muchos recursos fiscales, o sea, en materia de impuestos, no se pagan precisamente por este delito. Y es la razón por la que Álvarez Puga es perseguido, es acusado por la Fiscalía de delincuencia organizada, desvío de recursos
blanqueo de dinero y también evasión fiscal. Es básicamente resume a lo que se dedican las empresas factureras este compendio de delitos por el que lo acusan. Oye, una característica que se dio con el gobierno de Peña Nieto, este tipo de redes que, como dices, este personaje las fue especializando. Como tal, tú mismo investigaste todo lo que tenía que ver con la Operación Zafiro, la estafa maestra, el caso concreto de Álvarez Puga. Sí, pues sí, sí, yo creo que es un delito que se perfecciona durante la era de Peña Nieto, ¿no? Es muy complejo. Bueno, ahora si lo ves a la distancia ya no parece tan complejo porque ya sabemos, los periodistas llevamos ya muchos años tratando, lidiando con este tipo de esquemas, ¿no? Donde hay una empresa que la crean prestanombres, gente que muchas veces no sabe que figura en el acta constitutiva de una compañía que, según los registros, ingresa millones de pesos. Es gente pobre la mayoría de las veces, como te decía, gente que quizá no se entera porque le roban la identidad, o gente que sí se entera y autoriza que su nombre se use para crear una empresa a cambio de una pequeña cantidad de dinero. Pero que es gente, es el eslabón más débil. En este caso, muchas autoridades se van contra los empresarios de estas empresas que no son sino, te decía yo, testaferros, no son los beneficiarios finales de estas redes. Pero ¿qué se requiere? ¿Qué ingredientes se requiere para crear una empresa fantasma? Un notario. Los notarios públicos en México son un gran problema para el combate a la corrupción, porque no tienen una autoridad que los regule, se regulan ellos mismos, los colegios de notarios son ellos mismos. Sus archivos no están digitalizados, no se someten al escrutinio, es decir, todo es muy, ¿cómo decirlo? Se explica a sí mismo este gran universo de notarios. Y bueno, ellos son los que dan el acta de nacimiento de una empresa fantasma. Esas son las factureras, ¿no? Eh, y por eso yo decía en un momento, hace un momento, ¿quiénes son los clientes de las redes de factureras? Pues ya lo hemos visto. ¿De qué lo acusa concretamente la fiscalía a él y a Inés Gómez Montt? Pues de un desvío de recursos en la Secretaría de Gobernación en la época de Osorio Chong como secretario de Gobernación en el sexenio de Peña Nieto, de un desvío de 3.000 millones de pesos que debía destinarse a mejorar las cárceles del país, que creo que hay un consenso general en que requieren de mejoras, porque esas cárceles los internos viven en circunstancia de hacinamiento, hay autogobierno, no hay realmente autoridad ahí, y ese dinero se desvía a través de una red de Álvarez Puga. La Procuraduría Fiscal en ese momento logró comprobar que parte de ese dinero cayó en las cuentas de Álvarez Puga y de Inés Gómez Mont. Es decir, no hay lugar a dudas para la autoridad de que esta pareja estaba beneficiándose de estos actos de corrupción. Eh, Ahora, está detenido Álvarez Puga, él está un paso más cerca de llegar a México ante la justicia. Inés Gómez Montt, por lo que se sabe hasta ahora, sigue en calidad de prófuga, porque sobre ella también hay un orden de aprehensión. La incluye a esta conductora tan famosa de la televisión. Oye, y a ella le incluyen precisamente porque era parte de esa misma estrategia, esa misma red. Exacto, al menos en el caso de la Segov, del desvío del que te hablo, Ujú. no sé qué otros, no sabemos todavía qué otros delitos, qué otros casos, digamos, se le estén imputando a Álvarez Puga, pero lo que sí te puedo decir es que la autoridad hacendaria en el sexenio de López Obrador lo consideraba como el padre de este modelo de saqueo. Ahora, también una última cosa que me gustaría agregar es, ¿por qué es importante que llegue Álvarez Puga a México? Porque durante varios años hubo mucho fuego amigo dentro del gobierno que impidió que la acusación contra Álvarez Puga avanzara. Y eso tiene sentido por lo que te digo, porque había muchos beneficiarios de estas empresas factureras dentro del mismo gobierno. El gobierno federal de Morena, pero también los gobiernos estatales del PRI, del PAN, de Morena igual. Es decir, hay un montón de gente a la que no le conviene que este hombre hable. Entonces,
que ahora venga a México, yo creo que debe poner a temblar a un montón de personajes en la política, yo creo que también en las empresas, y bueno, y de los narcotraficantes ni hablar, ¿no? O sea, también está en la primera línea de usuarios de estos servicios de empresas factureras. Fíjate que ahorita que comentas eso, querido Cedric, respondes a un cuestionamiento que mucha gente ha hecho, que dice, ¿por qué no había venido? ¿Por qué no habrían detenido? Si se suponía que mucha gente sabía que estaba ahí en Estados Unidos, que estaba en Sí, Florida, en estaba fin, localizable. y nadie lo localizaba Sí, hasta este momento en el cual pues se lleva a cabo dicha medida. Y ahora que nos dices, pues es que hay mucha gente detrás que incluso estuvo golpeteando para que no avanzara. claro. Sí, 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 esa es la explicación de por qué se tardó tanto. Hay que contar esa historia en su momento de quiénes fueron los actores que jugaban a favor de Álvarez Puga ante el gobierno, pero a mí me parece inquietante, monstruoso que el gobierno mismo tenga que andarse con cuidado, calculando a ver en qué momento lanza una denuncia y una orden de aprehensión para que otros no se enteren y no lo detengan, porque quizás era parte del elefante blanco al que se refería López Obrador, ¿no? El elefante reumático, perdóname. O sea, no solamente es una estructura burocrática, es una estructura criminal donde entre el funcionariado público conviven también pues intereses de este tipo, intereses criminales que impiden el avance, porque a nadie más que a todos los mexicanos les conviene que un delito como las factureras termine de suceder como sucede ahora, porque, insisto, es demasiado el dinero que se va por ese drenaje, es un hoyo negro que devora recursos que para mí siguen siendo incuantificables. En todos los esquemas de corrupción que conocemos, tú nombra el que quieras, amigo. Decías tú la estafa maestra, pero también Operación Zafiro, pero también Huachicol Fiscal y Segalmex y las empresas de Duarte, las empresas del otro Duarte, todas, y de Borge. En todos los casos hay una empresa fantasma, es una empresa facturera, es inconcebible. Es decir, eso es lo que tienen en común todos los casos de corrupción. Entonces, es una buena noticia que vayan a traer a Álvarez Puga. Ahora, ese es el primer paso. El segundo va a ser, pues, saber cómo se procesa esta acusación, pero es una buena señal, no para sus cómplices, no para sus socios, pero para el resto de los mexicanos es una increíble noticia. Se va imponiendo entonces de parte del gobierno ese lado que quiere que venga. O sea, se va imponiendo ese lado de que lo quieren juzgar acá precisamente por todas las consecuencias que puede acarrear. Pues yo, pues es mi impresión también, Jesús, que quizá eh, la presidenta Sheinbaum está abordando el problema de la corrupción como se debe abordar, que es de manera frontal, no importando qué callos pises, a quién termines perjudicando, aunque sean de tu partido. Eh, y eso me parece una buena señal, ¿no? Hasta ahora son señales, pero hay que darle, yo creo que, crédito a esos movimientos, ¿no? Que prometen un poquito más de acercarnos más a la justicia. Hoy quiero, Cedric, únicamente para que la gente lo sepa, Álvarez Puga, ¿de dónde surge, querido? O sea, él entiendo que es chiapaneco, crea esta red de empresas y demás, cuentas y demás, pero ¿de dónde viene él? O sea, ¿cuál es su relación que le permite llegar tan alto? Amén de lo que, bueno, de Gómez Montt sabemos perfectamente el caso de Fernando Gómez Montt, en fin. Sí. Bueno, no, yo creo que él va perfeccionando su negocio, ¿no? Yo por ahí recordaba, leía que en 2010 el SAT y la Fiscalía, la Procuraduría de entonces en el gobierno de Calderón intentó ir contra él y su despacho, y donde hay un hermano de él, Alejandro Álvarez Puga, por igual evasión fiscal. O sea, yo no lo tengo, debo decirlo, no tengo tan bien mapeado. O sea, quiénes son sus padrinos, a quiénes se debe, pero bueno, quizá la clave está en Chiapas, ¿no? En Chiapas, Chiapas sigue siendo uno de los estados donde más también casos de empresas y de desvío se ha dado en México en los últimos años. O sea, eh, hay como que una conexión chiapaneca, por ejemplo, en el caso de Segalmex, que conozco mejor en el tema de los bonos.
o sea, los bonos basura que invirtió Segalmex, eh, los empresarios que operan ese mecanismo son de Chiapas y no me parece una cosa casual. Es decir, no son de Tlaxcala. En Tlaxcala tiene sus propios delitos, ¿no? Su propio tipo de delitos. Sinaloa tiene su propio tipo de delitos. Chiapas parece ser que el delito de la corrupción, es decir, el delito de cuello blanco, es donde quizás es su centro de nacimiento. Pero es parte de mi trabajo en estos días, es justamente saber mapear eh, al amparo de quién surge el gran poder de Álvarez Puga. ¿Tú crees que Inés Gómez Montt haya influido en en esa extensión de poder o simplemente es un complemento? Oye? Pues quizá ese complemento. Yo me daba cuenta hace poquito, hace unas horas, de cómo cuando se dio a conocer la orden de aprehensión en contra del matrimonio, todos nos centrábamos en Inés Gómez Montt, Ujú. que era la cara visible, es muy famosa, pero quizá el verdadero es lo que uno se desprende de las acusaciones, la verdadera mente maestra, el verdadero jefe, digamos, de este modelo, no, de este par, de esta dupla, es él. Él es el abogado fiscalista, él es el que le entiende a estas cosas. Ella, pues, al menos en términos de la fiscalía, es cómplice, porque está acusada también. Eh, en tanto que quien ideó y ejecutó es más él, según lo que se desprende de los señalamientos de la fiscalía. Mi querido Cedric Raciel, periodista del país, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti, querido amigo. No, hombre, es un placer siempre hablar contigo, querido Jesús. Gracias por la invitación.